Buenos días, jóvenes alumnos. ¿Cómo están ustedes? Tenemos nuestra clase de lenguaje. ¿Me escuchan, por favor? Quiero que me verifiquen el audio, por favor. Sí se escucha, profesor. Buenos días, muchas gracias, mi alumnita. Muy bien. Estamos presentando la primera diapositiva. El tema de esta clase es la oración compuesta y en este caso por subordinación. Vamos a hacer un breve recuento. A ver, que estamos por acá. Oración compuesta. Cuando hablamos de oración compuesta o en la clase pasada hemos hablado de oraciones, clasificación de oraciones. Y la primera clasificación, habíamos dicho por su complejidad, las oraciones son simples y compuestas, ¿recuerda? Ahora vamos a tocar específicamente las compuestas. Sin embargo, las oraciones compuestas pueden ser de dos clases. Una compuesta por coordinación, que hemos hecho en clase pasada, y ahora vamos a ver la oración compuesta por subordinación. ¿Cuál es la diferencia? Las oraciones compuestas por coordinación pueden ser a su vez, hemos dicho, aquellas oraciones que tienen dos o más verbos, dos o más proposiciones, pero que están en el mismo nivel, tienen el mismo valor sintáctico. No hay dependencia de una proposición y la otra proposición, entendiendo como proposición los dos componentes de la oración, cada uno con su verbo. Por ejemplo, aquí dice, Leo, me emociona cómo canta mi prima. Ahí está, ¿eh? ¿Cuáles son los verbos? Tengo que comprobar. El verbo es emociona y el otro verbo canta. Entonces está comprobado que es una oración compuesta. ¿Cuál es la primera proposición? Me encanta. Perdón, me emociona. Me emociona. Aquí está su verbo. Esa es la primera proposición y la segunda. ¿Cómo canta mi prima? Miren, ¿cómo canta mi prima? Es la segunda proposición con su verbo. Cada proposición tiene su verbo. En el caso de las oraciones compuestas coordinadas, estas dos proposiciones no dependen una de otra, sino tienen el mismo valor sintáctico. Eso hemos hecho en clase pasada, si les expliqué, esas oraciones compuestas coordinadas, en el caso, por ejemplo, mmm, pueden ser de dos clases, yuxtapuesta y conjuntiva. Sí les dije. ¿Cuándo es yuxtapuesta? Cuando está unida solamente por signos de puntuación. No hay ningún enlace. En cambio, va a ser conjuntiva cuando es una conjunción la que enlaza la segunda proposición. ¿De acuerdo? Hemos recordado entonces ahí. Esto, por favor, pueden revisar o en todo caso tener en cuenta para su reconocimiento. Entonces, cuando hemos visto clasificación de oraciones, justamente hemos tocado esa parte. Y en la última parte hemos visto la oración compuesta por la oración compuesta por coordinación. Por coordinación puede ser oraciones compuestas coordinadas y yuxtapuestas y oraciones coordinadas conjuntivas. Con esa aclaración, entonces, mis queridos alumnos, por eso que tocamos esta oración compuesta por subordinación. ¿Qué resulta ahora? La oración compuesta por subordinación, dice, es aquella que está formada por dos o más proposiciones con diferente valor sintáctico, ¿ya ve? En cambio, la oración compuesta coordinada no tienen diferente valor sintáctico, sino tienen el mismo valor, están en el mismo nivel, no depende una proposición de otra, como en el caso de estas subordinadas, sí.
Aquí, por ejemplo, en esta que estamos analizando, dice Leo, coma, Leo es un nombre, ¿no? Coma, me emociona como esa primera proposición me emociona, ya dije con su verbo, queda, si dijera solamente me emociona, quedaría incompleta. Pero cuando prosigue, como canta mi prima, entonces esta la está complementando, ¿ve? Resulta que esta que está con rojito, como canta mi prima, depende de me emociona. Y me emociona tiene que completarse con esta segunda proposición. No olvides que cada proposición, vuelvo a repetir, tiene su verbo. Acá emociona y aquí canta. Por eso es oración compuesta. Y en este caso, por subordinación. Estarás observando que hay un enlace, en este caso, como es un pronombre, puede ser interrogativo y en este caso un pronombre exclamativo. ¿Cómo canta mi prima? ¿Ve? Esa es la subordinada. En las oraciones compuestas por coordinación anteriores no hay subordinante ni subordinada, pero en las compuestas por subordinación sí hay una proposición subordinante, la principal, que está adelante siempre, y luego de la subordinada, como canta mi prima. Como canta mi prima es proposición subordinada de esta oración compuesta por subordinación. El otro ejemplo que dice, Catherine danza como si fuera profesional. Obsérvame, Catherine danza o baila, podemos decir, como si fuera profesional. ¿Qué resulta? Son dos proposiciones clarísimas. Catherine danza, su verbo, y luego, ¿cómo se complementa? Como si fuera profesional. Observa, nuevamente está como, pero en este caso sin tilde, que es un relacionante, es un pronombre relativo. Y con su verbo, ¿no? Como si fuera, ahí está fuera verbo, profesional. Esta que está con rojo depende de esta primera. Solita no indicaría un significado preciso, diría como si fuera profesional, ¿qué? Pero si dijera Catherine danza, Catherine baila, como si fuera profesional, ahí sí se complementa, ¿ve? Este tipo de oraciones son compuestas por subordinación. El otro ejemplo, les recomendó, ahí está, les recomendó, el verbo recomendó, perdón, dice les recomiendo, ¿no? El profesor puede decir, les recomiendo. Primera proposición, con su verbo. Pero ¿qué cosa les recomiendo? Aquí complementa, ¿eh? Cenar en este restaurante. Cenar en este restaurante es la subordinada, proposición subordinada, cuyo verbo es cenar. ¿Me entendieron, mis queridos alumnos? En otro ejemplo, cuando termines tu tarea, avísame, Patrick. Dos proposiciones. Esto está, eh, digamos, alterada en su orden, ¿no? Cuando termines tu tarea, avísame, Patrick. ¿Cómo sería en orden? Diría, avísame, Patrick, cuando termines tu tarea. Pero no está así. Su construcción no está alterada, pero sin embargo su significación permanece. ¿Qué quiere decir? La proposición principal o subordinante es avísame, Patrick. Así como Leo me emociona, así como Catherine danza, así como le recomiendo, etcétera. Y luego, ¿cómo complementa? La subordinada, proposición subordinada, cuando termines tu tarea. ¿Ves? ¿Cuál es el verbo? Termines. ¿Ya ven, mis queridos alumnos? Resulta que la proposición subordinada puede estar al final, puede estar empezando la oración compuesta o puede estar en el intermedio, como en este caso. ¿Eh? Que dice, las flores que compraste hoy, esta es la proposición subordinada. Aquí está el verbo compraste. ¿Y cuál es la subordinante? Las flores son artificiales. ¿Cuál es su verbo? Son. ¿Eh? Entonces, en esta construcción, las flores que compraste hoy son artificiales.
¿Qué compraste hoy? Viene a ser la subordinada. Proposición subordinada. Y la proposición principal, las flores son artificiales. Está claro, ¿verdad, mis queridos alumnos? Lo que quiero que vayas notando es sus enlaces, ¿ve? Toda subordinada empieza con como, con en este caso pronombre exclamativo, como, pronombre, en el otro caso, pronombre relativo, cenar, observen, terminación ar, esto es un verboide en infinitivo, terminación ar, er, ir, recuerda. Y aquí el enlace es cuando. ¿Y cuando es pronombre? Pronombre, en este caso, perdón, es adverbio de tiempo. Cuando termine su tarea. Y aquí que, este que es muy importante porque sirve de enlace entre la subordinante y la subordinada. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta por ahí, por favor? Las oraciones compuestas por subordinación son de tres clases. Esto es lo fundamental, mis queridos alumnos. Yo quisiera que le pongan mucho cuidado aquí, porque esta es la parte medular en lo que corresponde a clasificación de oraciones. Por supuesto que hay otras clases más de oraciones compuestas, pero a ustedes les pide las clases de oraciones compuestas por subordinación y debo responder cuántas clases de oraciones compuestas por subordinación tenemos. Tres. Oración compuesta subordinada sustantiva, oración compuesta subordinada adjetiva y la otra oración compuesta subordinada adverbial. Clarísimo. Tres clases de oraciones compuestas por subordinación: sustantiva, adjetiva, adverbial. ¿De acuerdo? ¿Cómo diferencio, profesor? ¿Cómo sé que es sustantiva, cómo adjetiva y cómo adverbial? Pues sumamente fácil. ¿Qué pasa? Cuando hemos hablado y te estoy diciendo que toda oración compuesta por subordinación tiene dos proposiciones. La primera en estos casos, en estos ejemplos, está en negrita, dice, Leo me emociona. Es una proposición subordinante y todo lo que está con rojo es la subordinada, como canta mi prima. Catherine danza, proposición subordinante. La subordinada, como si fuera profesional. Le recomiendo, proposición subordinante, cenar en este restaurante, subordinada, que resulta en las oraciones compuestas sustantivas. La proposición subordinada funciona justamente como un sustantivo. Funciona como un sustantivo en la frase nominal, ¿no? ¿Me entienden? Por ejemplo, cuando dice leer es siempre beneficiosa. Leer es siempre beneficiosa. ¿Qué es siempre beneficiosa? Leer. Leer está funcionando como un sustantivo y ustedes saben el sustantivo puede ser núcleo de la frase nominal, puede indicar el nombre independiente, etcétera. Pero como estamos hablando de oraciones compuestas, está en función de sujeto. Leer es siempre beneficiosa. Leer es el sujeto. ¿Qué es siempre beneficiosa? Leer. Y leer es sustantivo, ¿ve? Otra. En el caso de los adjetivos, la proposición subordinada va a funcionar como un adjetivo. Y el adjetivo, siempre saben ustedes, es modificador de un sustantivo. Cuando dice, me obsequió varias alhajas que son de plata. Observen, ¿cuál es la primera proposición? La subordinante, me obsequió varias alhajas. ¿Cuál es el verbo? Eso tienes que tener cuidado. El verbo es obsequió. Esta es la proposición subordinante.
la proposición principal. ¿Y cuál es la subordinada? ¿Qué son de plata? Está con el enlace que, ¿ve? ¿Qué son de plata? Entonces, si te pregunto, ¿qué son de plata? Tienes que buscar en la palabra que está antes, inmediatamente antes. Es alhajas. ¿Y alhajas qué es? Sustantivo. Resulta que esta proposición subordinada que son de plata se está refiriendo a alhajas. Alhajas es el verbo, es el sustantivo que está en la subordinante. Subordinante. Por tanto, que son de alhaja es una oración, es una subordinada, funciona como adjetivo, ¿no? Como adjetivo. Y puedo reemplazar inclusive por un pronombre plateadas, puedo decir, ¿no? Alhajas plateadas, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Y cuándo es un adverbial? Cuando la subordinada funciona como un adverbio. Así de simple. Por ejemplo, cuando dice aquí, eh, ins- insta- instálalo como te enseñó el técnico. Un solo verbo está en este caso funcionando como subordinante y la subordinada como te enseñó el técnico. Esta subordinada está funcionando como un adverbio. Recuerdan ustedes que el adverbio modifica a un verbo y aquí está modificando un verbo. Por tanto, como te enseñó el técnico, esta es una proposición subordinada adverbial. Al final resulta que toda esta oración es una oración compuesta subordinada adverbial. Aquí una subordinada adjetiva y aquí una subordinada sustantiva. ¿Está claro hasta ahí? A ver, aquí hay un primer ejercicio de aplicación. Dice, ¿cuál de los siguientes enunciados constituyen oraciones compuestas por subordinación? Tenemos 7 oraciones. ¿Cuáles son subordinadas? Compuestas subordinadas. Puede haber, ya dije, compuestas por coordinación. Pues esta no las vas a contar. Acá te está pidiendo oraciones compuestas por subordinación. A ver, un minuto, mis queridos alumnos. Desarrollen, por favor. Luego aclaramos con toda precisión.
Bueno, a ver, retomamos. ¿Cuáles son las respuestas? Se está preguntando, repito, los enunciados constituyen oraciones compuestas por subordinación. Vamos a hacer un análisis una por una. En la primera, en la A, dice, muchas personas han trabajado en feriado. En primer lugar, debes analizar, ¿es oración simple o es oración compuesta? Recuerda que las oraciones que tienen un solo verbo es oración simple. Y si tienen dos o más verbos, es oración compuesta. Y si es compuesta, puede ser o bien coordinada o bien subordinada. A eso queremos llegar, ¿ve? Y si es subordinada, puede ser sustantiva, puede ser adjetiva o puede ser adverbial. O sea, cualquiera de estas tres, ¿ves? Sustantiva, adjetiva, adverbial. En esta clase solamente nos vamos a abocar a la sustantiva. En la siguiente, la adjetiva y la adverbial. Entonces, con esa premisa, centrémonos acá. Pero quiero que participen, por favor, me dicen, ¿ah? Cuando dice muchas personas han trabajado en feriado, ¿es oración simple o es oración compuesta? ¿Cómo vas a saber? Si tiene un solo verbo, es oración simple. Si es compuesta, tiene dos. ¿Qué dicen ustedes? O en todo caso, díganme ustedes cuál de estas palabras es el verbo o los verbos. Muchos alumnos me dirán, profesor, aquí el verbo es han y el otro verbo trabajado. O es que han trabajado es un solo verbo. ¿Qué me dicen? Cuando hemos explicado que los verbos pueden ser simples o compuestos, en este caso, han trabajado es un verbo compuesto por dos palabras. Y si es un verbo compuesto, se llama perífrasis verbal. Si les expliqué, les dije. Y en la perífrasis verbal, que tiene el valor de un solo verbo, el primero es un verbo auxiliar, en este caso han, y trabajado es el verbo principal, porque es un verboide, terminación ado. ¿Recuerdan? Aquí el verbo principal, si es perífrasis verbal, tiene que ser un verboide infinitivo, en participio o en gerundio. Si es infinitivo, puede terminar en ar, en er o en ir. Si es participio, como en este caso, ado, ido. O si es gerundio, ando, yendo. ¿Recuerdan? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Es un solo verbo. Es una perífrasis verbal. Por tanto, no es una oración compuesta ni menos por subordinación. Descartado la A. Pasamos a la B. Es muy saludable correr todas las mañanas. Es muy saludable correr todas las mañanas. Aquí sí me van a decir, ¿es simple o es compuesta en primer lugar? En forma más práctica, ¿cuál es el primer verbo? Hablen, mis queridos alumnos, participen. Ya te estoy ayudando, es oración compuesta. ¿Cuál es el primer verbo? El Es. primer verbo es, claro, acá está, es del verbo ser. Es muy saludable correr todas las mañanas. ¿Cuál es el otro verbo? Correr. Correr. Resulta que esto estoy comprobando que es oración compuesta. Es oración compuesta. Ahora, ¿es coordinada o subordinada? Aquí hay un verbo, es muy saludable, correr todas las mañanas. Resulta que esta es la primera proposición. Es muy saludable. Subrayen, separen aquí. Esto se llama proposición subordinante. Y cuando dice correr todas las mañanas es proposición subordinada. Ahora, ¿cómo, profesor, sé que esta es la subordinada? Porque está encabezada
por este verbo que está en infinitivo. Y si es en infinitivo, va a terminar en ar, en er o en ir. Aquí está terminado en er, ¿ve? Correr. De otro modo, debemos decir que esto es el enlace. Si hay un verboide o un infinitivo, en este caso, terminación, por ejemplo, comer, hablar, venir, ar, er, ir, desde allí va a ser la subordinada, porque esa sirve de enlace. ¿Me está escuchando? Anoten. Infinitivo, terminación ar, er, desde allí es la subordinada. Ya, entonces resulta que es una oración compuesta. Es muy saludable acá, proporción subordinante y la subordinada, correr todas las mañanas. Ya ven, mis queridos alumnos, bastante fácil, ¿verdad? Con las explicaciones que les hago, como no va a ser fácil, ¿verdad? Pasamos a la C. Acá ya tenemos una respuesta acá. Esa es compuesta por subordinación. En la C, ella suele ofrecer muchos paquetes turísticos. Ella suele ofrecer muchos paquetes turísticos. Ya. A ver, igual que estamos operando, estamos haciendo la operación. Cuando dice ella suele ofrecer muchos paquetes turísticos, mi primera pregunta para ti misma ¿es simple o es compuesta? ¿Cómo determino? Busco los verbos. Ya. Si hay dos verbos, compuestos. Si es un solo verbo, simple. ¿Cuál es el verbo, mis queridos alumnos? O los verbos. A ver, me dicen nomás, yo les corrijo, no hay problema. Suele ofrecer. Claro, ofrecer, suele ofrecer. Pero ¿qué resulta? Que suele ofrecer, al igual que aquí han trabajado, es una perífrasis verbal. ¿Por qué? Porque tiene un verbo auxiliar que es el verbo soler, siempre funciona como verbo auxiliar, y el verbo principal es ofrecer, que también es infinitivo. Terminación er. Los dos valen por un solo verbo. Anoten esto, perífrasis verbal. ¿De acuerdo? Resulta que esta oración tiene este solo verbo, por tanto es oración simple. Ella suele ofrecer muchos paquetes turísticos. Oración simple, aquí anótenle por favor. Oración simple, el único verbo suele ofrecer porque es perífrasis verbal. Al igual que aquí han trabajado un solo verbo, oración simple. Aquí entonces en la 2 sí hemos dicho, es muy saludable correr todas las mañanas, ahí está, ¿ve? Es verbo, correr es otro verbo, por supuesto que sí, esta es compuesta, subordinada. Ya, hemos aclarado la C. La D, Zulema, coma, quería comprar aquel libro de cuentos. Zulema, coma, quería comprar aquel libro de cuentos. Nuevamente, por eso digo hay que tener bastante cuidado. ¿Cuántos verbos hay? A lo mejor nomás te das cuenta acá quería y el otro comprar. Esto también les dije, por favor. Profesor, es un solo verbo porque es perífrasis verbal. Igual que acá, pues, profesor. Si es cierto, puedes, aparentemente es una perífrasis, pero no lo es. No es perífrasis verbal. ¿Pero por qué, profesor? Porque si acá usted dijo que ofrecer, infinitivo, terminado en er, puede terminar en ar, comprar. Es cierto, aquí sí se da. Pero resulta que el verbo auxiliar no corresponde. En una perífrasis verbal, quería, la palabra quería, mejor dicho, nunca funciona como verbo auxiliar. Es otro verbo. Es otro verbo. Y comprar es otro verbo. Resulta que aquí tenemos dos verbos. Esto quiero que notes, mi querido alumno. Yo les he dicho, sí les he dado una lista de verbos cuáles funcionan como verbos auxiliares.
es hacer, estar, no soler, como en este caso, quedar, tener, entre otros. Entonces, eso sí, funciona como verbos auxiliares y constituye una perífrasis verbal, un solo verbo. Pero quería comprar, no, quería nunca funciona como verbo auxiliar, por tanto es un verbo aparte, quería, comprar aquel libro es otra, comprar es otra, otro verbo. Por tanto, ¿es compuesta o no es compuesta? Claro que sí. Si querías un verbo aparte y comprar es otro, esta es una, esta es una oración compuesta. ¿Cuál es la subordinada? Comprar aquel libro de cuentos. ¿Cuál es la subordinante? Quería, solamente quería. Zulema, coma, quería. Bueno, puede ser hasta ahí. Entonces, comprar es infinitivo ar, desde acá es la subordinada. Resulta que en la D es una oración compuesta por subordinación. ¿Cuál es la proposición subordinada? Vuelvo a decir, comprar aquel libro de cuentos. Subraye. Oración compuesta por subordinación, la D. Seguimos. En la E, ¿qué dice la E? Ella baila, marinera limeña, Christopher Samacueca. Muchachos, está más fácil, ¿eh? Porque es de la clase pasada. Ella baila marinera limeña. Christopher está Samacueca. ¿Es simple o es compuesta esta oración? ¿Cuál es el verbo? Aparentemente, ¿cuál es el verbo? El único verbo es baila. Y aquí no hay otro verbo. Esto también es un error, por favor. Esto, ella baila marinera, Christopher Sabacueca. Esta es una oración compuesta. ¿Por qué? Mira, profesor, pero tiene un solo verbo, sí, es cierto. Pero el que está aquí después de Christopher, esta coma se llama coma elíptica y representa al verbo baila. Pero acá no está dicho, por eso se llama coma elíptica. Esto vamos a ver luego, en signo de puntuación. Si no estuviera esta coma, entonces tendría que decir, ella baila marinera limeña, Christopher baila samacueca, pero no está repetido baila. Esta coma representa al verbo baila. Resulta que es una oración compuesta. Pero, pero no es subordinada. No es subordinada. Es coordinada. Porque no hay ningún enlace, ¿ve? Ni un infinitivo, ni un ni una conjunción, nada. Si no está con punto y coma, y en este caso con coma, esto se llama oración compuesta, coordinada y yuxtapuesta. Anota acá al final. Oración, ella bailaba marinera limeña, Christopher Samacueca, oración compuesta, coordinada, yuxtapuesta. Entonces, por tanto, no es subordinada. La E no es subordinada. En la F, llegué a la estación cuando el tren ya había ido, ya se había ido. Llegué a la estación cuando el tren ya se había ido. ¿Es o no es oración compuesta? Si es oración compuesta. ¿Cuál es el primer verbo? No me participan ustedes. Quiero que me digan. A ver, yo los voy a escuchar. ¿Cuál es el primer verbo? Llegué. Llegué, correcto, subrayo. Llegué a la estación cuando el tren ya se había ido. El otro verbo está al final. ¿Cuál es? Había oído. O los dos.
Esta parte es muy importante, ¿ah? Claro que es las dos últimas palabras. Había ido. No tengan problemas, por favor. Ahí es perífrasis verbal. No les expliqué, sí les dije, por favor. Este vale por un solo verbo, ¿ve? Había ido. Verbo auxiliar, verbo principal. Un solo verbo. Resulta que el primer verbo es llegué, el otro verbo había ido. Ahora, profesor, ¿cuál es la subordinada? Tengo que buscar precisamente el enlace. Y el enlace es cuándo. Y cuándo es un pronombre, en este caso, perdón, es un adverbio de tiempo. Cuando dice, llegué a la estación, esa es la subordinante. Y desde el enlace, cuando el tren ya se había ido, esta es la subordinada. Subrayen, mis queridos alumnos, cuando se había ido. ¿De acuerdo? Cuando se había ido. Ya, aclarado. Entonces, en la F sí tenemos la subordinada, cuando el tren ya se había ido. Y finalmente, en la última, no vi hacia dónde escapó el ladrón, señor policía. No vi a dónde se escapó el ladrón, señor policía. Esa es simple o compuesta. Hablen, por favor. ¿Cuáles son los verbos? Te estoy explicando la forma como se reconoce. Por supuesto que es compuesta. Primer verbo. Vi. Tienen problemas para reconocer verbo, ¿eh? Primer verbo, muchachos, ¿saben? Vi. Vi, correcto. Otro verbo. Escapó. Ahí está, pues claro, ¿cómo no vas a ver si saben? Vi, que resulta al ojo nomás, ya está, ya es solución compuesta. Pero es coordinada subordinada, que está pidiendo subordinada. Sí, señor, es subordinada. ¿Por qué? Por el enlace. Pregúntame. Toda pregunta, dónde, cuándo, cómo, es enlace. De tal manera que desde aquí, donde escapó el ladrón, hasta acá nomás es la subordinada. La subordinada. ¿Y cuál es la subordinante? No vi hacia, hasta aquí, porque hacia dónde no puede ser un verbo. Entonces esto es aparte, subordinante, donde escapó el ladrón es la subordinada. Aclarado, muchachos. Entonces, ya, a ver, en conclusión, ahora sí me dicen, esto me dicen sí o no. Ya, ¿cuáles son las oraciones compuestas? Sí te ayudé. La uno, subordinadas compuestas o compuestas por subordinación. La uno dije o no dije. No. ¿Qué es? No. La dos, Sí. la B sí. La C, No. la C no. Muy bien. La D, ¿dónde está su lema? Sí. Su lema sí. Muy bien. Y ella baila. Ella baila marinera. No. No, ¿por qué? Es compuesta, pero es compuesta ¿por qué dije? Coordinada por yuxtaposición. Coordinación, por coordinación, no es por subordinación. Muy bien, sí me está atento, mis alumnitos. La F, eso no es Sí. subordinada, sí es subordinada. Y la G También. también es subordinada. Ya ves, con un poquito de paciencia y cuidado, esto es muy bonito, ¿ves? Bueno, muy bien. Su participación les agradezco. Pero ojalá todos participan. Es mi única alumnita estrella que siempre participa. No sé, los otros están calladitos. No puede ser. Si estuviéramos en aulas presenciales, a todos les hago participar, uno por uno. Bueno, no es una amenaza, sino en beneficio de ustedes. A ver, seguimos la otra. Oración por oración compuesta por subordinación sustantiva. Ya te dije, ¿cuándo es sustantiva? Te expliqué por acá.
porque vas a encontrar tres clases de oraciones compuestas por subordinación. Sustantiva, adjetiva, adverbial. ¿Cuándo es sustantiva? Cuando la subordinada funciona como un sustantivo. ¿Cuándo es adjetiva? Cuando la subordinada funciona como un adjetivo y la adverbial cuando la subordinada funciona como un adverbio. Pero para eso tienes que saber cómo funciona un sustantivo, cómo funciona un adjetivo, tienes que recordar cómo funciona un adverbio. En resumen, te digo, el sustantivo funciona como sujeto, como objeto directo o puede ser como complementos. Va a tener esa función. El adjetivo, ¿cómo funciona? Como modificador del sustantivo. Siempre. Por eso es adjetivo. Modificador del sustantivo. Y el adverbio, ¿cómo funciona? También es un supermodificador, pero ¿de quién? Del verbo. Mira, ¿ve? Se atreve a modificar al verbo. Puede modificar a un adjetivo o puede modificar a otro adverbio. Se modifica a sí mismo. Muy atrevido es el adverbio, ¿ve? El adverbio, pero así funciona. Resulta que en este caso no son simplemente suelto el sustantivo, el adjetivo, el adverbio, sino toda la proposición subordinada va a funcionar o bien como sustantivo, o bien como adjetivo, o bien como adverbio. Ahí estuvimos. Eso hemos hecho. Resulta que aquí la oración compuesta por subordinación sustantiva tiene diferentes clases por su función. Ya te dije. Si es sustantivo, va a funcionar como sujeto. Puede funcionar como atributo si tiene verbo copulativo, como objeto directo para complementar la acción verbal. Y como complementos puede ser de nombre, de adjetivo o de verbo. Aquí no te compliques, muchachos, porque esto es parte de la oración compuesta subordinada sustantiva. Veamos una por una. ¿Cuándo funciona como sujeto? Ustedes saben la oración simple, reconocer el sujeto, si les enseñé. En la oración compuesta por subordinación sustantiva se introduce por un complementador morfológico que termina en R. En este caso estoy hablando de un verboide, terminados en AR, en ER o en IR. Ahí la ves. Puede ser infinitivo. Por ejemplo, amar. Por ejemplo, comer. Por ejemplo, dormir. Esa va a ser el enlace. Desde ahí va a ser la subordinada. Pero también puede tener un complementizador, como dice acá lexical, que empiece con que, más que nada con que, o puede ser sí, con un pronombre interrogativo. ¿De acuerdo? Ya, enlaces. Anoten esto. Anoten esto, por favor. Los enlaces para que desde ahí reconozcas la subordinada sustantiva va a ser con infinitivo terminado en R o puede ser el enlace que o sí como pronombre interrogativo. Pero puede ser también a través de un pronombre cuando empieza con eso o con lo. Y puede desempeñar funciones propias de las funciones como las de sujeto, atributo, etc. Bueno, eso está aquí, ¿no es cierto? Acá, como estamos diciendo, puede ser sujeto, atributo, objeto directo. Esto mejor todavía lo dejamos. Ya, pero sí vamos a explicar. Eh, entonces, si la subordinada sustantiva, lo que debemos tener en cuenta es su enlace en infinitivo, o puede ser que, o sí también como pronombres, puede pronombrizar o puede reemplazar con pronombres eso o lo, y desempeña funciones, ya hemos dicho, de sujeto, atributo, etc. La proposición subordinada sustantiva en función de sujeto, ¿no? Que puede tener, como dije ya, el complementizador infinitivo, es criterio morfológico, y el lexical con que
o con una partícula interrogativa. O sea, para simplificar, desde donde empieza con un infinitivo terminado en ar, er, cualquier verbo, como ya dije, por ejemplo, caminar, tener, dormir, etcétera, desde ahí va a ser la subordinada sustantiva en función de sujeto. Y o puede tener esos enlaces que o cualquier otro pronombre interrogativo, desde ahí va a ser subordinada sustantiva sujeto. Eso tómelo con un poquito de calma, mis queridos alumnos, y cuidado a su vez, porque es muy importante. Y otra es la subordinada sustantiva en función del sujeto, con, ya dije, como con infinitivo, con enlace que o con pronombre interrogativo. Veamos en los ejemplos, aquí está más claro. Dice, fue muy importante observar el accidente. Fue muy impactante, dice, fue muy impactante observar el accidente. ¿Qué resulta? Si te viene así, dígame usted qué clase de oración es esta. Y entonces al ojo dirás, Señor, esto es una oración compuesta. ¿Por qué? Porque tiene dos verbos. ¿Cuáles son los verbos? Fue. Y el otro verbo, observar. ¿Qué clase de oración compuesta es? Subordinada. ¿Por qué? Porque tiene dos proposiciones. Fue muy importante la proposición subordinante y el enlace infinitivo, terminación ar, observar el accidente. Esta es la subordinada. Y es subordinada sustantiva. ¿Por qué es sustantiva? Porque está en la función de sujeto. De sujeto. Porque ¿cuál es el sujeto de esta oración compuesta? Ustedes saben, para encontrar el sujeto se le pregunta al verbo principal. El verbo principal es fue. ¿Qué fue muy importante? Le pregunto, ¿qué fue muy importante? La respuesta del sujeto. Observar el accidente. Y observar el accidente, que es la subordinada, cuyo enlace o verbo, en este caso es infinitivo, esta funciona como sujeto. Sujeto. ¿Me entendieron? Y la otra, será emocionante irnos de crucero en abril. Será emocionante irnos. ¿Cuál es? Nuevamente, compruebo. ¿Es oración simple o es oración compuesta? Obvio que es oración compuesta. ¿Cuál es el primer verbo? Será. El otro verbo, irnos. Comprobado, oración compuesta. ¿Por coordinación o subordinación? Por subordinación. ¿Por qué? Porque tiene dos proposiciones. La proposición principal o subordinante será emocionante. La proposición subordinada, irnos de crucero en abril. Obsérvenme. Irnos es está en enlace y en este caso es también infinitivo, irnos de crucero en abril. ¿En qué función está? Nuevamente el sujeto, porque le pregunta al verbo, ¿qué será emocionante? El sujeto, irnos de crucero en abril. ¿Ya ven, muchachos? De tal manera, entonces, la proposición subordinada está funcionando como sujeto, pero sus enlaces son los terminados en ir, ar, er, ir, que se llaman infinitivos, ¿ve? Observar, ir, en este caso está con pronombre nos, pero lo que predomina es ir, terminación en R, ¿ve? Eso es lo más frecuente. El enlace es que, es de que está por donde ves un que encabeza la subordinada, de hecho, esa es la subordinada. Por ejemplo, que haya pedido ayuda, me sorprendió. Aquí te das cuenta que esa oración está al revés. ¿Cómo debería decir en orden? Me sorprendió
que haya pedido ayuda. Y el enlace es que, mira, ve, que. Entonces, ¿qué pasa? La que está con rojo es la subordinada. Que haya pedido ayuda está en función del sujeto. ¿Cómo compruebo? Preguntándole al verbo principal sobre qué me sorprendió, la respuesta del sujeto. Que haya pedido ayuda. Ahí está, ¿ve? ¿Encabezado con qué? En la siguiente no hay ningún problema porque la oración está en orden. Es probable que llueva esta madrugada. Es probable que llueva esta madrugada. ¿Es compuesta o no es compuesta? Sí, señor, es compuesta. ¿Cuál es el verbo? Primer verbo es. Segundo verbo, llueva. ¿Cuál es el enlace? ¿Qué? ¿Cuál es la subordinada? ¿Desde qué? Que llueva esta madrugada. ¿En qué función está? En función de sujeto. Porque si la primera es la proposición subordinante, es probable la subordinada que llueva esta madrugada. Cuando pregunto qué es probable, la respuesta que llueva esta madrugada está subordinada en función de sujeto. Pero el enlace es que aquí tengo que y aquí tengo que. Por ahí lo ubicas, por ahí lo determinas, ¿ves? Ya. Dos enlaces acá, infinitivo, terminado en R, el enlace que. Pero puede ser un pronombre interrogativo, acá dice partícula interrogativa. Por ejemplo, cómo lo hizo Lucio fue un misterio. Es alterada, como debe decir en orden. Fue un misterio cómo lo hizo Lucio, ¿ve? Cómo lo hizo Lucio, este segmento. Pero acá está primero. No interesa el orden. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo lo hizo Lucio? Está empezando con un pronombre interrogativo, ¿cómo? Está preguntando, ¿cómo lo hizo? Y cuando es pronombre interrogativo siempre va con tilde. Siempre va con tilde. Estás viendo cómo lo hizo Lucio. Entonces, la partícula interrogativa te dice que esa es la subordinada. ¿De acuerdo? Y en función del sujeto, y en función del sujeto. Porque cuando pregunto, ¿qué fue un misterio? ¿Qué fue un misterio? El sujeto es, ¿cómo lo hizo Lucio? ¿Entendieron? Otra, dice, ¿qué sucederá mañana? Es nuestra aflicción. También está en orden, lo ordenas y como dirá, es una aflicción, ¿qué sucederá mañana? Entonces el enlace es qué y sucederá mañana es la subordinada en función del sujeto, porque le pregunto al verbo, ¿qué es nuestra aflicción? ¿Qué sucederá mañana? Esta vez, con pronombre interrogativo, ¿qué sucederá mañana? ¿Está claro, muchachos? Entonces aquí tienes los enlaces. Eso te va a ayudar mucho. Con un infinitivo, con que encabeza la subordinada, y puede ser una partícula interrogativa, o sea, un pronombre interrogativo, como este caso, qué, cómo, puede ser cuándo, dónde, etcétera, pero siempre debe estar con tilde. Y desde ahí va a ser la subordinada en función de sujeto, en función de sujeto. Hasta ahí vamos bien. Madre mía, acá otro ejercicio. A ver, identifique la oración compuesta por proposición subordinada con proposición subordinada sustantiva sujeto. Si me has entendido, este está sumamente fácil, pero te doy un minuto. Les doy un minuto, mis queridos alumnos. Pero participen, por favor, pregunten. Si no me están entendiendo, pregúntenme, por favor. Yo con gusto les explico, ¿eh? Ya, les dejo trabajando. Un minuto.
A ver, retomamos, mis queridos alumnos. La pregunta está clara. Identifique las oraciones compuestas por subordinación sustantiva que sea en función de sujeto, sustantiva, sujeto. En la A dice, ellos han de ir acompañadas a la fiesta. ¿Esta será la respuesta adecuada? Como les he indicado, primero verificar, comprobar, ¿es oración simple o compuesta? ¿Cómo verifico? Encontrando los verbos. ¿Cuántos verbos tenemos aquí? Ellas han de ir acompañadas a la fiesta. En concreto, ¿cuántos verbos? A ver, me dirán ustedes. Cuando te preguntan así o vas a responder la pregunta, tienes que saber o recordar que hay verbos simples o hay perífrasis verbales. Eso debe saltar a la vista. Y aquí aparentemente, han es un verbo, ir es otro verbo, tiene su enlace y acompañadas es otro verbo, etc. Entonces, ¿habrán dos verbos? No hay dos verbos. El único verbo es han de ir, es perífrasis verbal. Verbo auxiliar, el verbo haber, tiene su enlace y tiene ir que es infinitivo. Es un solo verbo. Ellas han de ir acompañadas. Acompañadas no es, sino es un perdón, un adverbio. Resulta entonces que esta es una oración simple. Ya, pasamos a la B. Que regresaras al instituto nos sorprendió. Que regresaras al instituto nos sorprendió. ¿Es simple o compuesta, mis queridos alumnos? Si están participando bien. A ver, mi alumnita o cualquier otro alumno, participen, por favor. ¿Cuál es el primer verbo? Regresaras. ¿Correcto? ¿Hay otro verbo o no? Sí, sorprendió. Sorprendió. Estás comprobando que es oración compuesta. Ahora, ¿qué hago? Busco el enlace. El enlace. ¿Cuál es el enlace? ¿Qué? Ah, exacto, muy bien. ¿Cuál es el enlace? ¿Qué dije? ¿Cuál es el enlace? Puede ser acá que, puede ser infinitivo o puede ser un pronombre interrogativo, por supuesto que sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando dice que regresarse al instituto, el enlace está empezado acá. ¿Ve? Tienes que recordar que esa oración está enrevesada, está al revés. ¿Cómo diría lo correcto? No, no correcto, sino en orden, muy bonito. ¿Qué diría? Nos sorprendió que regresaras al instituto. Qué bonito, ¿ve? Pero los exámenes se viene así. Entonces, esto me indica que el enlace está aquí y esto está enlazando a la subordinada. Si me dices esto, si estamos bien. ¿Hasta dónde es la subordinada? Que regresaras al instituto, no sobre hasta dónde es, hasta qué palabra es la subordinada. ¿Hasta dónde? Instituto. Hace instituto. Porque cuando dice nos sorprendió, es de la subordinante. Y la subordinada, que regresaras al instituto. ¿Y esta está en función del sujeto o no? Voy a preguntar al verbo. ¿Cómo le pregunto para saber si es sujeto? ¿De frente con qué? ¿Qué nos sorprendió? Ahí está la respuesta. Que regresaras al instituto. Claro que esta que regresar al instituto está en función de sujeto. Es una de las respuestas. Muy bien. En la C, Olga se queja de que no le presten atención.
Olga se queja de que no le presten atención. Ya, bueno, a ver. Eh, con pruebas. Con pruebas. Olga se queja que no le presten atención. ¿Es simple o compuesta? Está bonita, ¿eh? Sí me pueden decir ustedes. Claro, los verbos cuáles son. Queja, subrayen, que queja. Luego dice de que no le presten atención. Presten, otro verbo, es compuesta. Es compuesta. Ahora, el enlace. Al ojo nomás el enlace. Y nuevamente encuentras acá el enlace es que. Puede estar puesto, antepuesto de, do, en, de qué, pero está que, es lo que predomina. Resulta entonces, Olga se queja, con su verbo es la subordinante, proposición principal. La subordinada de que no le presten atención, esta es la subordinada desde el enlace, incluido con de que no le presten atención. Ya, correcto. Entonces compruebo que es una oración compuesta subordinada. ¿De acuerdo? Pero recuerda que las subordinadas pueden ser de sustantiva, adjetiva, adverbial. O en todo caso, esta es una sustantiva de que no le presten atención. Ya, pero estará en función del sujeto. Con toda seguridad te digo que de que no está en función del sujeto. ¿Por qué, mis queridos alumnos? ¿Cuál es el sujeto de esta oración compuesta? Olga se queja de que no le presten atención. Te das cuenta que ya está el sujeto acá. Ya está el sujeto acá. Entonces, cuando pregunto aquí de qué se queja Olga, de que no le preste atención, esta no está en función del sujeto porque el sujeto está acá. No se va a repetir. De que no le presten atención está en función de o de objeto directo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el sujeto ya está expresado, indicado, Olga. Olga no está por las puras, mejor dicho. ¿Me están entendiendo, muchachos? Por tanto, entonces, esa no es respuesta. Está pidiendo proposición subordinada sustantiva en función del sujeto. En la B, sí. En la C, no, porque acá está, no es, el sujeto ya está. En la D, él está convencido de que será muy popular. Él está convencido de que será muy popular. Muy bien, a ver, ¿es compuesta o no? Si es compuesta. ¿Cuál es el verbo? Está convencido, perífrasis verbal. Un verbo por acá. ¿Cuál es el otro verbo? De que será muy Será. popular. Será, efectivamente. El enlace, otra vez que, mira, ve, ya te estás dando cuenta. ¿Eh? Igual que de que. ¿Cuál es la subordinada? De que será muy popular. ¿Estará en función del sujeto? Por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Por qué? ¿Cuál es el sujeto de esta oración? Está convencido de que será muy popular. Está en un pronombre. ¿Cuál es el pronombre? Él. Él, pues él, ahí está el sujeto. ¿Eh? De que será muy popular, eso no es sujeto. Es también o de, igual que acá, objeto directo. Ya ve, muchachos. Ya, la D no es respuesta de esta pregunta. La E. Es importante que todos sean puntuales. Esta es una verdad. Es importante que todos sean puntuales. Verbos. Es. Otro verbo. Seamos. Enlace. Que. Subordinada. Que todos seamos puntuales. Que todos seamos puntuales. ¿Está en función del sujeto? Como compruebo, preguntándole al verbo principal de la proposición subordinante. ¿Qué es muy importante? Respuesta.
que todos seamos puntuales. Esta sí está en función de sujeto. Esta sí está en función de sujeto con su enlace, con su verbo, subordinada, en función de sujeto. Ya ves, es sumamente fácil, mis queridos alumnos. En la siguiente, abogado, coma, será necesario llamar a los testigos. Abogado, será necesario llamar a los testigos. Cuando tienen ustedes así un nombre cualquiera, pero con la coma, esto se llama vocativo. ¿Recuerdan esto? Dije, y esto no es parte del sujeto ni es parte del predicado. Ya aclaraba. Cuando dice será necesario llamar a los testigos, ya, aquí hay dos verbos. Ustedes me tienen que decir, yo nomás estoy hablando. A ver, Será. el otro. Llamar. Ah, ok, ok, ok. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el enlace? El enlace, el enlace. Tiene dos proposiciones. Será necesario llamar a los... Será necesario la proposición principal o subordinante y llamar a los testigos es la proposición subordinada. Pero, profesor, usted dijo que puede ser que, puede ser, pero acá también es ir, acá no, perdón, llamar, llamar. Miren, acá ve, no, aquí está, llamar, terminación ar, infinitivo. De ahí es el enlace. Y la que sigue va a ser subordinada en función del sujeto. Al ojo nomás te das cuenta. Entonces, cuando dice llamar, terminación en R, es el enlace. La subordinada, llamar a los testigos, está en función del sujeto. ¿Cómo compruebo? Preguntándole al verbo principal. ¿Qué será necesario? Llamar a los testigos. Subordinada, sustantiva, en función de sujeto. Hasta ahí vamos bien. En la última, mi deseo es conocer tu país de origen. Brenda. Ya te dije cuando está un nombre y acá, ¿cómo se llama esto? Aposición. Abogado, aposición. Brenda, aposición. Había otro, sabía que tenía, creo que está por acá, a ver, para que te des cuenta ¿de qué? De que cuando es una, acá. Ah, Zulema, ahí está. Zulema, coma, esa posición. Eso no es sujeto ni predicado. Se llama, perdón, no se llama posición, se llama vocativo. Vocativo. Zulema, coma, vocativo. Ya en los otros, acá no hay nada. Donde dije acá, abogado vocativo, Brenda vocativo. Y los vocativos no son parte del sujeto ni del predicado. Bien. Aquí al último, muchachos, esto lo falta, ¿no? Mi deseo es conocer tu país de origen, Brenda. Ya, verbos, deseo. Otro verbo, conocer. Ya. ¿Qué pasa? Cuando dice mi deseo es, aquí termina la proposición subordinante. ¿Por qué? Porque el enlace es conocer tu país de origen. Entonces, ¿qué pasa? Me doy cuenta que es, es un verbo copulativo. Y lo que sigue al verbo copulativo es complemento atributo. Conocer tu país de origen. No está en función del sujeto. Inclusive el sujeto es mi deseo. ¿Qué es mi deseo? Conocer tu país de origen. ¿Ya ve? Pero conocer tu país de origen, en este caso por el verbo copulativo que es ser o estar, siempre tiene la función de complemento atributo. Por tanto, eso no es respuesta. En conclusión, mis queridos alumnos del ejercicio 2, ¿cuáles son las respuestas? Si me dicen esto, estamos bien, porque estoy con toda la seguridad de que me están atendiendo. Primero, ¿cuál es?
Quiero que me digan, las respuestas son tal, tal, tal. Así quiero. La A, eso no es. No. No. La B, Sí. la B sí. Muy bien. La C, No. no. La D, No. tampoco. La E, Sí. la E sí. Y También. la F sí. Muy bien. La G, ya hemos dicho que no. Excelente. Muy bien, mis alumnitas. ¿Ah? Muy bien. Ya. Seguimos, muchachos. Miren cómo está esto. Muy bonito. La proporción subordinada sustantiva puede funcionar también como objeto directo. ¿Qué pasa? Para que sea objeto directo tiene que estar ya reconocido el verbo. Este objeto directo puede tener igual un enlace, como el caso, un enlace con infinitivo, terminación en ar, er, ir, o puede ser con que, o también con la conjunción sí, o puede ser con una interrogación. No hay ningún problema. No hay ningún problema, ¿ves? Es similar a la que hemos visto para el sujeto, pero acá es objeto directo. Repito, con un infinitivo, terminación ar, er, de ahí es el enlace, o puede ser con que, también que sirve de enlace, o con conjunción sí, o con pronombre interrogativo. Desde ahí va a ser objeto directo. Pero te aclaro, suele confundirse con frecuencia que la proposición subordinada sustantiva, para que esté en función de objeto directo, tiene que estar primeramente reconocido el sujeto, porque si no, esta va a ser el sujeto y no va a ser OD. Pero si ya está el sujeto, esa parte que corresponde a la subordinada va a ser objeto directo. Con esa aclaración. La proposición subordinada sustantiva, objeto directo, aquí me quedé. Por ejemplo, directa, ¿ve? Confucio dijo, ¿qué cosa se cita textual? ¿Qué dijo Confucio? ¿Qué dijo este personaje? Todo lo que dijo se pone entre comillas, entre comillas. Y si está entrecomillado, ¿qué resulta? Es cita textual, tal cual dijo el señor Confucio. ¿Y sabe usted quién fue Confucio, no? Es un sabio chino, un chinito viejito. El mal no está en tener faltas, sino en no tratar de enmendarlos. Ya ve, es lo que dijo. ¿Cuál es el objeto de su oración compuesta? ¿Cuál es el verbo? Dijo. Después se pone dos puntos y todo lo que dijo el señor Confucio tiene verbos, ¿ve? Está en tener otro verbo. No tratar otro verbo. Es una oración súper compuesta. Pero si tiene la cita textual, siempre va a ser objeto directo. Objeto directo. ¿Me entendieron? La cita textual siempre va a ser objeto directo. Ya, de frente. En cualquier, cuando digo Cristo dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es objeto directo en la oración compuesta. No todo lo que. O simplemente puede decir, el profesor indicó, desarrollen el trabajo con cuidado. Desarrollen con trabajo con cuidado. Es lo que dijo el profesor. Eso es objeto directo. Ahora, la otra forma es con lo que estamos viendo acá. Dice, esta terminología no me agrada mucho el complementizador. Se llaman enlaces simplemente. Cuando tiene enlace morfológico, o sea, le estoy hablando del infinitivo, ¿no? Terminado en ar, en er o en ir, ¿no? Entonces, esta va a tener objeto, va a funcionar como objeto directo. Por ejemplo, ellos intentan cambiar de actitud. ¿Es oración compuesta? Claro que sí. ¿Cuál es el verbo? Intentan. El otro verbo, cambiar.
porque no es perífrasis verbal, son verbos diferentes. Entonces, ¿cuál es la primera proposición? Ellos intentan. Fíjate que está con ellos. Cambiar de actitud. Aquí está el enlace. Justamente el infinitivo, terminación ar. Cambiar de actitud es la subordinada. Pero estará en función de sujeto o de OD. Claro que es de OD. ¿Por qué? Porque el sujeto ya está reconocido, está expresado. Acá dice, ellos intentan. Cambiar de actitud es objeto directo. ¿Me entendieron, verdad? El enlace puede ser que, cuando dice, Pablo pidió que le aumenten de sueldo. Pablo pidió que le aumente de sueldo. ¿Cuáles son los verbos? Pidió. Otro, aumente. ¿Cuál es el enlace? Que le aumenten de sueldo. Es la subordinada sustantiva en función de objeto directo. Pero profesor, ¿por qué no puede ser sujeto? Porque el sujeto está acá. Pablo, Pablo. ¿Cómo va a duplicarse? El sujeto es uno solo. Entonces esto es objeto directo. ¿Me entendieron? Averiguaré, dice la otra vez, es con sí, con el enlace sí. Averiguaré si Jacqueline está mintiendo. Entonces este sí es el enlace de esta subordinada, si Jacqueline está mintiendo. ¿Cuál es la subordinante? El solo verbo, pero aquí ya tiene su sujeto, es el sujeto tácito. Cuando dice averiguaré quién es yo, tú, él, por supuesto que es yo. Averiguaré si Jacqueline está mintiendo. ¿En qué función está? En función de objeto directo. No puede ser sujeto porque el sujeto es acá ya tácito. ¿Ve, mis queridos alumnos? Otra. Con pronombre interrogativo, dime, dime, ¿quiénes, ahí está el interrogativo, participaron en el debate? ¿Quiénes participaron en el debate? Todo desde acá, encabezado por el pronombre interrogativo, ¿quiénes participaron en el debate? Es la subordinada sustantiva en función de objeto directo. ¿Por qué no es sujeto, profesor? Porque el sujeto es tácito. Cuando digo acá, dime, ¿a qué persona se refiere? ¿A yo, a tú, a él, a cuál? Tú, pues tú, dime. Ahí está, ya está el sujeto. Y todo esto, quienes participaron en el debate, está en función de objeto directo. Objeto directo. ¿Está claro? Mis queridos alumnos, ¿cómo vamos? A ver. Acá, otro ejercicio. Por supuesto que todo esto se aprende con permanente ejercicio. No hay mucha teoría aquí. Ya, te está pidiendo. Identifique las oraciones que incluyen proposiciones subordinadas sustantivas que cumplen la función de objeto directo. Ya te di todas las formas como debe reconocer, ¿no? Entonces, ustedes me dirán, para que sea un trabajo bastante concienzudo de parte de ustedes, les voy a dar 2 minutos. Pero me responden, por favor, ¿ah? Ya, 2 minutos a partir de ese instante.
A ver, vamos a ver cuáles son las respuestas. Te está preguntando identificar las oraciones que incluyen a la subordinada sustantiva que cumple la función de objeto directo. Veamos. En la 1 dice, Ana, es necesario convertir los archivos a PDF. Ya pregunto, ¿es o no es? Subordinada sustantiva que cumple la función de objeto directo. No me contesta. A ver, otra pregunta. Ana, coma, es necesario convertir los archivos a PDF. ¿Es oración simple o es compuesta? Compuesta. ¿Cuáles son los verbos? Es y convertir. Muy bien, claro que sí. ¿Cuál es el enlace? Convertir. Muy bien. Por tanto, la subordinada es convertir los archivos a PDF. ¿Cuál es la subordinante? Es necesario. Y la subordinada, convertir los archivos a PDF. Correcto. ¿Está en función de objeto directo o no? Convertir los archivos a PDF. ¿Cómo vas a saber? Buscando el sujeto. Si tiene sujeto, entonces esto es OD. Pero acá, ¿cómo voy a saber? Preguntándole al verbo principal. Y le digo, ¿qué es necesario? La respuesta, convertir a los archivos a PDF. Este segmento, convertir los archivos a PDF, que es la subordinada, no está en función de objeto directo, está en función de sujeto, porque es el sujeto de la oración compuesta. ¿Me entendieron? Por tanto, esta no es respuesta de esa pregunta. La A no es. En la B, pregúntale a Javier si participará en la triatlón. Pregúntale a Javier si participará en la triatlón. Ya. Sí es. Esa sí es. Muy bien. ¿Cuáles son los verbos? Pregúntale. Pregúntale la otra. Participará. ¿Cuál es el enlace? Sí. Ah, muy bien. La subordinada sí participará en la triatlón. En la triatlón. Triatlón. Ya. ¿Cuál es el sujeto de esta oración? ¿Ah? Sujeto tácito. El sujeto tácito. ¿Cuál sería? ¿Qué persona? Tú, yo, él. ¿Cuál? Tú. Pregunta. Muy bien, excelente. Mira cómo me alegro cuando me responde. ¿Ve? Entonces el sujeto está. Y como el enlace es sí, porque el enlace es sí, aquí hemos dicho, perdón, a ver, acá empieza con sí, ¿ve? Si la subordinada empieza con sí, sí va a funcionar como OD, como OD. Entonces, ¿qué resulta? Si participará en la triatlón, esto es subordinada sustantiva en función de objeto directo. La B sí tiene objeto directo. Muy bien. Pasamos a la C. Le alegra que tu situación económica mejore. Le alegra que tu situación económica mejore. En la C. A ver. Claro que es compuesta. ¿Cuál es el verbo? El primer verbo. Alegra. Alegra. Segundo verbo. Mejore. Mejore. Ya. ¿Qué vas? Enlace. ¿Qué? Desde aquí en la subordinada. Que tu situación económica mejore. Esto ya sabes, por favor.
¿Y cuál es la subordinante? Le alegra, le alegra. Ahora, compruebo. Esta subordinada que tu situación económica mejore. Son dos alternativas. O bien esta va a ser sujeto o bien va a ser OD. Va a ser OD que tu situación económica mejore si es que ya está reconocido el sujeto. ¿Y el sujeto será le alegra? ¿Sí o no? Que tu situación económica es sujeto o es OD. Que tu situación económica mejore. Les he dicho, mis queridos alumnos, que con prioridad primero tiene que estar el sujeto tiene prioridad. Si acá no sé cuál es el sujeto, pues le pregunto al verbo principal. ¿Qué le alegra? ¿Qué le alegra? La respuesta va a ser el sujeto. Que tu situación económica mejore. En orden podría, o de otra forma podría ser que tu situación económica mejore, le alegra. Entonces este segmento está en función de sujeto, no está en función de OD. No está en función de OD. Pasamos. ¿Qué pasa? Dice, ya, acá no, la C no, no está en OD. La D, ella solicitó que no se divulgara su identidad. Ella solicitó que no se divulgara su identidad. Ya están ya bastante prácticos ustedes y me dicen que cuáles son los verbos. Solicitó, el otro, ella Bueno, solicitó divulgara. Muy bien. Enlace, al ojo nomás te das cuenta que que la subordinada, que no se divulgara su identidad. Sujeto o de, esa es su alternativa. ¿Qué dicen muchachos? Que no se divulgara su identidad. Sujeto o de. El sujeto ya debe estar. Si me dices que es o de, ¿qué dicen? o de O de, ¿por qué? ¿Cuál es el sujeto? ella, Excelente, ella es el sujeto. Por tanto, que no se divulgara, entonces o de, porque el sujeto ya está acá. Muy bien, la D entonces sí tiene función de objeto directo. En la E, mis primos van a solicitar la visa para Estados Unidos. Mis primos van a solicitar la visa para Estados Unidos. Claro que estamos hablando de oraciones compuestas. ¿Cuál es el primer verbo? ¿Cuál es el segundo verbo? Pues que van, tiene un solo verbo. Si me dicen también esto es un logro, ¿eh? ¿Un solo verbo o dos verbos? ¿Es oración simple o es oración compuesta? Mis primos van a solicitar la visa para Estados Unidos. Hablen, muchachos. Si es un solo verbo, va a ser una perífrasis verbal. Y cuando dice van a solicitar, ¿es perífrasis verbal o no? Quiero que me digan sí o no. Van a solicitar, ¿es perífrasis verbal o no? Que vale por un solo verbo. Porque se hacen problemas. Es un solo verbo. Perífrasis verbal, ¿cómo es su estructura? Verbo auxiliar van, el verbo ir siempre funciona como verbo auxiliar, tiene un enlace y solicitar infinitivo ar, claro, es un verboide.
es un solo verbo. ¿Hay otro verbo? No hay otro verbo. Por tanto, ¿qué resulta? ¿Cómo te pasean? ¿Ve? Esa no es una oración compuesta, es una oración simple que tiene un solo verbo. Menos entonces va a tener, no es subordinada compuesta. Es un simple verbo, es una simple oración simple. ¿Eh? Mis primos van a soltar. De acuerdo, entonces no la E. La F, el cliente quiso pedir el libro de reclamos. El cliente quiso pedir el libro de reclamos. Ahí sí tenga mucho en cuenta. ¿Eh? ¿Por qué? Porque mira, cuando dice el cliente quiso pedir, puedes confundirte y decir que esto es perífrasis verbal. Aparentemente sí, ¿por qué? Porque el pedir, terminación ir, es el verboide, verbo principal, correcto. Pero quiso, el verbo querer nunca funciona como verbo auxiliar. Yo te recomiendo, revisa esa parte donde hemos hecho cuáles son como verbos auxiliares. Ser, estar, ir, tener. Esos son los únicos que funcionan como verbo auxiliar. Por tanto, ¿qué resulta? Quiso no es verbo auxiliar. Estos son dos verbos diferentes. Por tanto, es oración compuesta. ¿Cuál es la proposición subordinante? El cliente quiso. Hasta acá. ¿Cuál es la subordinada? Me fijo en el enlace. Pedir. Y es infinitivo. Terminación ir. Pedir el libro de reclamos es la subordinada. Es la subordinada. Ahora, ¿está en función de sujeto o de OD? Te está pidiendo acá OD, ¿no es cierto? Tú me dirás, pedir el libro de reclamos está en función de... O de, Hable nomás, muchachos. o de, ¿Sujeto u OD? No lo escucho a mi alumnita, creo que se le ha bajado su micro. o de, profe. OD, por supuesto. ¿Por qué? Porque el sujeto, ¿cuál es? El cliente. Ya ve, el cliente ya está el sujeto, por eso con toda seguridad pedir el libro de reclamos es OD. Entonces, esa es respuesta, la F. Y la G, el gerente propuso incrementar todas las ventas. El gerente propuso incrementar todas las ventas. Efectivamente, aquí también compruebo cuáles son los verbos. Propuso. El otro verbo, incrementar todas las ventas. Estos son dos verbos. El verbo proponer, sí, funciona. El cliente propuso. Incrementar, claro, son dos verbos diferentes. Incrementar, otra vez, terminación ar, desde acá la subordinada. Ahora, en función de sujeto o de OD, por supuesto que OD porque el O sujeto de, es el gerente. ¿Sí o no? Ya muy bien. Incrementar todas las ventas está en función de OD. Rubí suele hacer traducciones en inglés y francés. Ah, mira, ve. Mira, ve. Eso no es, muchachos, oración compuesta. Eso no es. Aquí el gerente no, propuso si no es es. compuesta. Claro, es perífrasis verbal. Suele hacer, no les digo el verbo soler, ¿no? Suele aquí siempre funciona como verbo auxiliar y hacer es el verbo principal, es un solo verbo. Es oración simple. ¿Ya ve? Entonces, en conclusión, me dices cuáles son las respuestas aquí que tienen función de objeto directo. La B, la D, la La F y B. la G. Ah, muy bien, la B, la D, ¿qué más? La F F y la G. y la G. Excelente. Excelente, mis alumnos. ¿Eh? Muy bien. La proporción subordinada en función de atributo es cuando el verbo es copulativo y los verbos copulativos son ser y estar. También va a ser con, en este caso con infinitivo terminado en er
con el enlace que o el interrogativo, pero la subordinada va a ser complemento atributo. Por ejemplo, dice, su propuesta fue es verbo copulativo del verbo ser en tiempo pasado. Y cuando dice aumentar el salario, ahí está, aumentar el salario con infinitivo ar, esto es subordinada, sustantiva, en función de complemento atributo por el verbo copulativo. La otra, el problema era es verbo copulativo del verbo ser en tiempo pasado, con el enlace que no tenía trabajo. Y que no tenía trabajo es la subordinada en función de atributo por el verbo copulativo. ¿Me entendieron? Y con interrogativo también se da. Es conveniente, no, el inconveniente es, ahí está, verbo copulativo. Pregunta, ¿dónde guardarán el dinero? ¿Dónde guardarán el dinero? Está empezado con pronombre interrogativo y tiene complemento atributo porque el verbo es copulativo. Mucho más sencillo, ¿verdad? Entonces esa es la subordinada sustantiva en función de complemento atributo. Aquí, al ojo nomás te das cuenta, te dice, presenta proporción subordinada sustantiva en función de complemento atributo. Y para determinar esto, tienes que ver el verbo. Cuando dice será muy importante ver películas de terror. ¿Cuál es el verbo? Será. Es el verbo copulativo, es cierto, pero ver, esta no. Entonces, cuando tenemos acá ver películas de terror, esta no está en función de, no está en función de objeto directo, perdón, de atributo, no. ¿Por qué? Porque está en función de sujeto. ¿Qué será muy importante? Ver películas de terror. Otro, la B, el hecho de regresar a mi país fue aplazado. El hecho de regresar a mi país fue aplazado. ¿Cuál es la subordinante? El hecho de regresar a mi país. Y aquí está el verbo recién. Fue aplazado. Fue aplazado. El verbo principal no es verbo copulativo. No es ser de estar. Para que sea verbo copulativo puede estar en el verbo principal. Entonces en la A no hay, en la B tampoco, en la C. Mi meta es, ahora sí, mira, ¿ve? Terminar mi carrera profesional. ¿Cuál era su subordinada? Terminar mi carrera profesional, infinitivo, y está en función de complemento atributo del verbo copulativo es. ¿Ya ven, muchachos? En la D, ¿qué dice? Luz tiene la intención de viajar a Inglaterra. Aquí no hay, ¿ve? Luz sujeto tiene la intención de viajar, no es verbo copulativo, descartado. En la E, su deseo ha sido trabajar. Su deseo ha sido trabajar. Acá sí, mire, ¿ve? Su deseo ha sido, ya ha sido verbo copulativo, sido de ser, y trabajar en el extranjero está en función de complemento atributo del verbo copulativo ha sido. La E sí, la E sí es subordinada sustantiva en función de complemento atributo. En la siguiente, cuando dice, cuando tengas tiempo, llámame, Marianela. Aquí llámame cuando tengas tiempo. No, esa no está. No, no, no está en función de complemento atributo, porque el verbo llámame no es copulativo, no es ser, no es estar. ¿Eh? Descartado la F. En la G, la recomendación es verbo copulativo que justificas tus faltas y que justifica tus faltas con el enlace que sí cumple la función de complemento atributo del verbo copulativo es. ¿Me entendieron? Y finalmente me informaron que necesitas aprender quechua. ¿Dónde está el verbo? Informaron.
Informar no es verbo copulativo. Ahí nomás descartas. No, no hay ningún verbo copulativo. Descartado la H. ¿Cuáles son las respuestas de este ejercicio 4, mis queridos alumnos? La C y la E. C, E, y también dije la G. Muy bien. C, E y G. Excelente. Terminamos por acá. Ah, todavía sigue. Clase de proposición subordinada. Complementos de nombre, de adjetivo, de verbo. ¿Qué quiere decir? Que toda la subordinada va a funcionar complementando a un nombre o sustantivo. La noticia de que viajaras me asombró. De que viajaras es la subordinada encabezado con D, o con que en este caso, está modificando al sustantivo noticias. Entonces, ¿qué cumple? Es subordinada sustantiva en función de complemento del nombre noticia. Aquí tienes la intención, intención es sustantivo. De cantar en el teatro, de cantar en el teatro es complemento del sustantivo o nombre, intención. A eso se refiere. Siempre va a tener ese enlace con de que. Aquí el complemento de adjetivo va a complementar a un adjetivo. Está segura, segura es adjetivo, de que encontrarás trabajo. De que encontrarás trabajo está complementando al adjetivo segura. ¿Ve? Siempre va a tener ese correlato de que Marlon está confiado, confiado es adjetivo, en comprobar exámenes. En este caso, las subordinadas en función de complemento siempre van a estar o generalmente están encabezadas con las preposiciones de, en, con, a, de, en, con o puede ser a. Si es en ese caso complemento de verbo, va a complementar a un verbo. Cuando dice Adrián se alejó, se alegró de que, ahí está, ¿ve? De que lo hayas ayudado. Ella insiste en, ahí está encabezado con en, que nada ha cambiado. Está complementando al verbo alegró, al verbo insiste. De eso se trata, mis queridos alumnos. Veamos en el ejercicio. La primera dice, a ver, correlaciones. En la columna compuesta subordinada sustantiva con las de funciones que cumple. Aquí son de complementos. A ver, cuando dice no es saludable comer muchos dulces. Saludable, comer muchos dulces. Entonces, ¿cuál es el verbo? Es y comer. Pero lo prioritario es determinar cuál es el sujeto. ¿Cuál es el sujeto de esta oración? Pregunta al verbo principal. ¿Qué no es saludable? Comer muchos dulces. Comer muchos dulces está en función de sujeto. Le pones con la C. Uno con la C. Otra. Prefiero. Esther, prefiero que te quedes conmigo. Los verbos prefiero y quedes. El enlace, que te quedes conmigo. Y cuando dice que te quedes conmigo, eso tiene sujeto, es Esther. Por tanto, que te quedes conmigo está en función de objeto directo. Le pones con la A. Y cuando dice la 3, Daniel se encargará de lavar los trastes, ¿no? Daniel se encargará de lavar los trastes. ¿Cuáles son los verbos? Se encargará y otro de lavar. Entonces, cuando dice se encargará de lavar, acá está, ¿ve? Eh, en el caso de el verbo encargará, preposición de lavar los trastes, está en función de complemento de verbo, complemento del verbo encargará. Por tanto, es complemento de verbo, le pones con la B, le pones con la B, ¿no? La 3 con la B. La 4 es capaz de conseguir lo que se propone. Es capaz de conseguir lo que se propone. Aquí está el enlace, lo que se propone
Entonces está en función de también de complemento, ¿no? Cuando dice es capaz de conseguir, esta es la subordinada de conseguir, pero está modificando al adjetivo capaz, capaz, y en ese caso está funcionando como complemento del adjetivo. Le pones la 4 con la E y finalmente, la idea de bailar vals me fascina, a Ronaldo. La idea de bailar vals, ahí está, idea. Idea es nombre, sustantivo. De bailar vals es la subordinada en función del complemento del sustantivo o nombre, idea. Por tanto, las 5, ¿con cuál le pones? Con la D, complemento del nombre, idea. ¿Cuál es la respuesta, mis queridos alumnos? La E. ¿Me dice? Muy bien, es la E. Excelente. Por favor, les pido repasen esto, están viendo un poquito de cuidado. Pónganle atención, por favor, mis queridos alumnos. Eso es todo por hoy. Me despido, por favor. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias por su atención. Gracias, profe. Muchas gracias también a ustedes.